Bueno, pues precisamente por esta cuestión os quería preguntar, Sí. más allá de las alarmas en Ucrania, también a tenor de estos últimos ataques, la noticia pasa por lo que estáis comentando, ¿no? Por esta remodelación de su gobierno, hasta 6 ministros han dimitido, entre ellos, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, sin duda uno de los más reconocidos, bueno, pues precisamente por esto, ¿no? Porque era el que manejaba un poquito la política exterior de Ucrania. Claro, ya hay pues muchas cuestiones encima de la mesa. Juan Antonio, comentabas alguna de ellas, y puede ser un lavado de caras, y puede ser una forma de facilitar la negociación, pero la pregunta, Juan Antonio, es si se va a mover la silla Zelensky, ¿no? Porque por mucho que echen a sus ministros, tiene pinta de que mientras siga Zelensky va a ser muy difícil que Putin, que Rusia quiera negociar. Por supuesto, yo lo he dicho antes del verano incluso, yo no veo ahora mismo ninguna posibilidad de negociación. Es más, después de lo de la incursión de Kursk, muchísimo menos. Es que parece como si hubiera sido buscada por Zelensky precisamente para que no haya negociación y él pueda seguir manteniéndose en el poder. Hay que recordar que desde finales de marzo Zelensky ya es un presidente realmente ilegítimo. Pero es que desde finales de agosto la propia Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, también ha acabado su mandato. Es decir, las circunstancias allí son ya, bueno, pues de este tipo de régimen que ya no le importa ni siquiera la legitimidad de sus propias leyes y sus cargos. Es decir, es una cosa un poco asombrosa. ¿Qué ocurre? Que efectivamente tiene razón Armando, en que creo que sí, Estados Unidos sí que está intentando buscar, posiblemente por intereses electorales, no lo discuto, y sí que está intentando buscar negociar algo para presentarse ante unas elecciones, Kamala Harris, diciendo, hombre, estamos en el camino de acabar con la guerra de Ucrania. Pero eso es Estados Unidos. ¿Pero alguien ha escuchado algo parecido en la Unión Europea? Pero es más, ¿de quién ha sido realmente la idea de la incursión de Kursk? Que es un desastre. Es decir, yo he tenido que escuchar cada opinión a lo largo del verano sobre este tema, de verdad que es muy lastimoso escuchar a supuestos o presuntos analistas decir las cosas que dicen. Lo de Kursk es un desastre. Cuando no tienes casi reservas para poder aguantar en todo el frente, meter 9 brigadas, entre ellas las de élite y armadas por Occidente, en una incursión, en una zona en la cual, si quieres conseguir algún objetivo, tienes que avanzar 90 kilómetros, a la semana se vio que eso no se podía hacer. Ya se vio que eso había fracasado. Y si encima el otro objetivo, que es de traer tropas rusas del frente, tampoco lo consigues, ¿en qué se va a convertir en eso? ¿En otra picadora de carne donde se tarda 1 mes, 2 meses, 3 meses, como decía Enrique, cuando la cabeza de puente de Krimki? Da igual los meses. En una guerra de desgaste, donde tú tienes mucha retaguardia estratégica, no importa el territorio, importa destruir al enemigo hasta que no tenga capacidad de seguir combatiendo. Es que yo no sé cuántas veces hay que explicar esto. Bueno, pues Estados Unidos sí que puede intentar querer ese tipo de negociación para intentar llegar con algo a las elecciones de noviembre, pero yo creo que el Reino Unido está justo por la labor contraria. Y Zelensky es un hombre de Londres, recordemos eso, Zelensky es un hombre de Londres, y por eso cuando se quita a su principal rival, ¿dónde lo envía? A Londres de embajador, para tenerlo controlado por el MI6 británico. Entonces, este Zelensky es un hombre de Londres, tiene la presión efectivamente norteamericana, que debe ser fuerte, porque claro, al final quien más dinero pone y más armas pone es Washington. Pero y también tiene ese silencio cómplice, culpable y para mí incalificable, que cada espectador le ponga el calificativo de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual yo no veo posibilidad de negociación. Kuleba, ¿qué le estarán diciendo? Para irse. Hombre, le pueden decir que fracasó con la última negociación de paz de Suiza, la cantinflada esta que hicieron en Suiza, pero en todo caso es un fracaso colectivo. Yo creo que puede ocurrir que efectivamente haya una operación de intercambiar a Zelensky, impulsada por Washington, para poner otra cara que se pueda sentar con los rusos. Puede que las cosas dentro estén llegando a un momento de sálvese quien pueda, viendo el cariz que toma la situación militar, o puede que el propio Zelensky haya decidido seguir de la mano de Londres, que es su única garantía de mantenerse en el poder.
Bueno, pues desde luego que hay muchas opciones encima de la mesa, desde luego que el foco ya está puesto en Zelensky, cada vez con menos excusas, ¿no? Porque si encima remodela todo su gobierno, pues las culpas deberían ir para él, en el caso de que no se alcance un acuerdo y sobre todo en caso de que la situación siga igual de estancada. Enrique, te quiero trasladar esta misma cuestión. ¿Cómo valoras estos movimientos dentro del gobierno ucraniano y si crees que puede ser un acercamiento, una negociación con Rusia, básicamente? Si puede ser el movimiento de silla del propio Zelensky. Bueno, pongamos unos datos contextuales, algo que no haya mencionado Juan Antonio hasta ahora. Unión Europea. Kaja Kallas, como nueva representante de la diplomacia europea, se va a sentar en una mesa de negociaciones con Putin. Putin lo va a aceptar a ella. Von der Leyen, que solo está obsesionada con que el resto de Europa le compre armamento al complejo militar industrial alemán, ¿está interesada acaso en parar esto? No. Ese es el problema. Es decir, tenemos una Unión Europea con nuevos cargos en las cuales, por el lado de la presidencia, bueno, informalmente se considera la Comisión Europea, a quien preside la Comisión Europea, como el poder ejecutivo, el presidente sui generis de la Unión Europea. Entonces, teniendo un personaje como Ursula von der Leyen, ¿va a haber iniciativa para alcanzar la paz? Sobre todo después del maltrato en concreto a países como Hungría y Eslovaquia, cuando han dicho, oye, que nosotros no queremos seguir esto. Y por el otro lado, ahora de mano diplomática de von der Leyen va a estar Kaja Kallas. O sea, no es que esté Borrell, que ya sabemos cómo es, sino que va a estar Kaja Kallas, que viene de Estonia, que viene de manifestar muchas veces que es antirrusa, eso sí, que nadie le pregunte por los negocios de su marido en Rusia. Cosas de la vida, ¿no? Pues igual que uno se encuentra 10 euros en la calle a veces, pues también puede hacer negocios recurrentemente con Rusia y decir que la mujer sea antirrusa. Pero bueno, cosas que pasan en la alta política, cabalgar contradicciones, que lo llaman algunos. Entonces, con ese bagaje en la Unión Europea, ¿quién se va a poner como portavoz para negociar esto? Es decir, los candidatos son pocos y malos conocidos, desde luego. En el caso de Estados Unidos le puede interesar, y al fin y al cabo toda esta movida viene por ellos, por sus intenciones, por la época, no solo del Maidán en 2014, sino 10 años antes con la Revolución Naranja para sacar a Yanukovych, pobre Yanukovych, que le sacaron 2 veces, tanto en 2004 como en 2014 con la Revolución Naranja y la Revolución del Maidán respectivamente. Entonces, bueno, de pobre no tenía nada porque también era otro oligarca fino filipino, pero no era tan oligarca, tan de Occidente como en Kiev, en Washington les gustaba tener en Kiev. Pero bueno, la cuestión es, a Washington lo que ven es, lo de Rusia es una guerra, pero la gran guerra que nosotros estamos armando es contra China. Entonces, si no hemos podido vencer a Rusia, que se supone que eran los entrantes, que se supone que era lo facilito, que se supone que esto iba a caer en nada, ¿cómo nos vamos a meter contra China? Es decir, ya se ha demostrado que la animosidad, la belicosidad de los países europeos es sí, dale armas a Ucrania y que mueran ellos, que por aquí hay poca gente dispuesta a irse a hacer matar allí en Ucrania. Al principio, en los primeros meses sí que había bastantes voluntarios, pero luego cuando los rusos empezaban, no sé, a disparar lavadoras en catapultas que luego se transformaban sobre el terreno en misiles y les caían en campamentos de instrucción y demás, empezaron a perder ese ánimo y las promesas de un safari facilito de entrar y salir y matar a muchos rusos se convertía en 24/7 de bombardeos rusos, es decir, justo lo contrario a las promesas. Entonces esa pérdida de voluntarios ha hecho que algunos en Estados Unidos digan: los nuestros no los vamos a mandar a esa guerra. Es decir, a los chicos del tío Sam no los vamos a mandar ahí directamente. Nosotros somos un país bioceánico. Vemos el Atlántico y vemos el Pacífico, sobre todo. Y la gran movida geopolítica y geoeconómica para Estados Unidos es China. Y si ya lo de Rusia les ha salido medio mal y encima han conseguido que Rusia, China, Irán, Corea del Norte estén más unidos que nunca,
pues a lo mejor la estrategia debería de cambiar bastante. De ahí, por ejemplo, movimientos de revolución de color como en Bangladesh últimamente, y también todas esas visitas de Anthony Blinken y Joe Biden a países asiáticos, especialmente a Filipinas, a Japón, Corea del Sur, Taiwán, a ver si entre todos ellos forman una Ucrania de, bueno, 250, 260 millones de habitantes, para ver si esos son los nuevos tontos que le hagan la guerra contra China, pero tampoco es que estén muy por la labor en esos países. Así que la situación para Rusia es, desde luego, seguir con la guerra. Ellos dijeron, podíamos haber evitado la guerra con negociaciones. Pudimos haber parado la guerra en abril de 2022, pero aparecieron, como decía Juan Antonio, los británicos, los especialistas en malmeter en la Europa continental, una y otra vez. La maniobra de Kursk, evidentemente, y hasta desde medios estadounidenses dicen, es que esto no es nuestro estilo, esto es más un estilo británico. Y ya como último ejemplo, lo que también para muchos les recuerda este ataque en Kursk es precisamente aquella batalla del Ebro en la última guerra civil de España, entre julio y noviembre del 38, cuando las autoridades republicanas decidieron que la mejor idea era meter a todas sus mejores tropas en una ofensiva en el Ebro, y desde el lado nacional Franco lo que ordenó es, sí, ceded terreno, esto va a ser una batalla de desgaste hasta que no quede ni uno, y a partir de entonces, bueno, el lado republicano de Negrín compró tiempo a base de perder soldados, esperando que de algún modo se hiciera una guerra mundial y se salvaran en el tiempo de descuento. Y parece que en Ucrania siguen con la misma fórmula de, bueno, hay que seguir comprando tiempo para ver si esto sale bien, pero desde un punto de vista militar es un contexto totalmente distinto, porque para Estados Unidos, que es la clave, Ucrania solo es un peón de usar y tirar como han usado y tirado a tantos otros. Entonces, las perspectivas, desde luego, para el lado ucraniano no son nada buenas. Y ya veremos quién sale de las elecciones estadounidenses. Sí, Kamala Harris, con un discurso de sonreír mucho y decir poco, la misma que en 2021, en agosto, estaba en el gobierno estadounidense y no hizo ningún ademán de tener ni idea de lo que estaba pasando en Afganistán. Ya saben, esa retirada estadounidense tampoco tiene mucha idea de lo que hay que hacer por aquí. El único que parece que sí quiere arreglarlo es Trump desde un punto de vista económico. Esto ha sido una mala inversión, terminen ya con esto y vayámonos a otra cosa. Bueno, pues vamos a ver qué hace, vamos a ver qué decide Donald Trump, que sigue hablando, bueno, de una especie de solución milagrosa, ¿no? Sigue diciendo, bueno, pues que tiene la receta para terminar con este conflicto, si es que no se termina antes también, porque desde luego que a los demócratas les interesaría. Armando, te quiero trasladar esta cuestión, ¿cómo interpretas estos movimientos dentro del gobierno ucraniano? Y también, bueno, pues si tiene que ver con un acercamiento a Rusia, si empieza la cuenta atrás, ¿no?, la contrarreloj para Estados Unidos y sobre todo en este caso para Zelensky. Yo creo que este es un tema también, como todos los temas geopolíticos, de personalidades. Y hay un conflicto personal grave entre el presidente Putin y Zelensky. Zelensky es un obstáculo para la negociación. Y estoy de acuerdo con lo que ha comentado Juan Antonio, en el sentido de que la Unión Europea y sobre todo el Reino Unido tienen una postura mucho más beligerante, quieren seguir utilizando a Ucrania para confrontar a Rusia, pero sin los recursos suficientes, ni económicos, ni militares. El desgaste lo está pagando el pueblo ucraniano. Hay una crisis política interna en Ucrania, es por eso estos cambios abruptos en el gabinete. Y es probable que, y yo también creo que es una postura de supervivencia, los discursos, la retórica y las posiciones que ha tomado Zelensky en los últimos meses para mantenerse en el poder. Recordemos que antes de la guerra ya era un presidente de salida, no muy popular, que le había faltado esa habilidad para construir consensos internos, y que ya hay un debilitamiento natural del pueblo ucraniano por el conflicto en estos años. Entonces, me da la impresión que él trata de mantenerse, de justificar su posición, y que otros actores lo ven como un obstáculo para llegar a los grandes acuerdos. Todas estas medidas son medidas
de emergencia para mantener viva su postura, para justificarse ante los grupos de poder internos, pero es evidentemente un presidente ya muy debilitado y habrá que ver qué pasa con la Unión Europea y qué pasa con la postura de la Unión Europea y su respaldo para mantenerse en el poder. Es evidente que si llega Trump, tendrá cero apoyo. No podemos olvidar que en los conflictos que hubo con el hijo del presidente Biden, Trump presionó fuertemente a Zelensky para que le proporcionara información, para que le diera acceso, para que se abrieran procesos. Siendo el presidente, Zelensky se fue a apoyar obviamente al presidente Biden y ha logrado esta protección durante estos años del mandato del presidente Biden. Trump tiene una casi aberración directa contra Zelensky por no haberlo apoyado a él, por haber obstaculizado el proceso que quería seguir, y si queda en el poder, pues serían unas muy malas noticias para Zelensky y las posibilidades de mantenerse a la guerra. Además está toda la presión del Tea Party y de algunos grupos del Partido Republicano por no seguir financiando la guerra en Ucrania. La ven como un mal negocio que ha tenido muy poco impacto y lo ven como un problema netamente europeo. Bueno, pues pendientes precisamente de Estados Unidos, de su relación con Rusia, vamos a contarles también una última hora. La CNN dice que se espera que la Casa Blanca acuse a Rusia hoy, en los próximos minutos, de un esfuerzo sostenido para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Es lo que está informando la CNN este miércoles. La administración Biden va a revelar contramedidas más tarde hoy, incluidas acciones de aplicación de la ley dirigidas a la campaña, dicen, cubierta rusa, según fuentes familiarizadas con este asunto. Según se informa, las medidas se van a centrar especialmente en la cadena de noticias rusa RT, controlada por el Estado, acusada de difundir propaganda y desinformación y objeto de sanciones occidentales. La Casa Blanca también va a apuntar a la empresa rusa de tecnología Social Design Agency, que también ha sido sancionada por gestionar una red de más de 60 sitios web que se hacían pasar por organizaciones de noticias auténticas en Europa. Se esperan comparecencias en las próximas horas por parte de Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, también Kamala Harris. La CNN apunta que Estados Unidos va a revelar medidas contra Rusia de cara a las elecciones de 2024. Juan Antonio, antes de terminar, te voy a reír, te quiero saber tu opinión de esta noticia. Esto sí que es esperado. Hablábamos de lo de Turquía, ¿no? De su acercamiento a los BRICS. Vamos, yo creo que esto más o menos todos nos lo podíamos oler. Hasta el más tonto, ¿no? Bueno, lógicamente RT lanza su propaganda, no como la CNN, que como todo el mundo sabe es un monumento a la decencia y a la información veraz. Y, a ver, vamos, que van a aplicar censura, eso es lo que quieren decir, que van a aplicar censura, ya está. Es decir, y esto es lo que lleva adelante el Partido Demócrata y no se dan cuenta de que esto es lo que ha hundido al Partido Demócrata. Decíamos antes, y con esto ya acabo muy brevemente, el tema de que Trump podría tener otro plan sorpresa para esto de Ucrania. No hay ningún plan sorpresa, es el mismo de siempre. Trump encargó un plan para acabar con la guerra de Ucrania a dos de sus asesores que trabajaron con el Consejo de Seguridad Nacional. Uno es un general, Kyle Kellogg, y Fred Fleitz. Ya ese plan dio el visto bueno Trump. Fue de alguna manera filtrado a algún medio. Después vino Vance como vicepresidente para las elecciones, ¿no? Como candidato a vicepresidente. También claramente anti-Zelensky. Pero es que después ha fichado a Robert Kennedy y ha fichado a Tulsi Gabbard, que vienen los dos del Partido Demócrata, que también son contrarios a mantener la guerra en Ucrania y que hay que eliminar a Zelensky y ceder e intentar recomponer las relaciones con Rusia. Con lo cual, si Trump sigue adelante y consigue la presidencia de los Estados Unidos, es decir, el régimen de Zelensky lo tiene ya, vamos, color hormiga, es decir, muy mal. Con lo cual, pues no es de extrañar que los demócratas sigan intentando, los demócratas no, el Estado profundo siga intentando, como sea, sobre todo el complejo militar industrial, mantener a Kamala Harris, mantener al Partido Demócrata, como sea, para continuar la guerra. Y si para eso hay que censurar. Y si para eso tiene que entrar el FBI de madrugada en casa de críticos al presidente Biden, como Scott Ritter o Larry Johnson o otros, lo harán. Porque al final
lo que se está jugando es tanto y la democracia norteamericana ha caído tan bajo que a nadie nos tiene que extrañar. Bueno, pues desgraciadamente aquí también sabemos lo que es la censura. En la Unión Europea pues también está bastante de moda, así que bueno, pues sabemos lo que es, más allá de que hablen de que RT, CNN o cualquier cadena desinforme. Básicamente para mí lo hacen prácticamente todas. Muchísimas gracias a los tres por estar por aquí. Antes de meterme más líos, Juan Antonio, Enrique, Armando, muchas gracias por estar por aquí un día más. Un placer. Buenas tardes. A vosotros, hasta la próxima.